Más detalles sobre el Hospital del Tórax, para que os hagáis una idea del contexto cuando allí recibían a un paciente enfermo de tuberculosis. Por la puerta de atrás lo recibían las monjas, las religiosas. Su primer mensaje, ¿cuál era? Tranquilo, hermano, que el dolor cura. Nos situamos a mediados del siglo pasado. De hecho, se inauguró en 1952 como antigua ciudad sanatorial de Tarrasa. Ya posteriormente fue el Hospital del Tórax. Y aquí el Estado, el régimen de la época, ¿qué quería? Pues era lucirse al exterior, lucirse a Europa y representar su poder. ¿Cómo? Con la construcción de grandes sanatorios aislados, retirados de los cascos urbanos de las grandes poblaciones, lugares aireados, lugares que no molesten a la propia población y lugares dotados de todo tipo de servicios básicos. ¿Para qué? Para que los propios internos no tuvieran la necesidad de salir del centro. Un modelo constructivo importado de los campos de concentración fascistas con un claro objetivo: el dominio psicológico del individuo. Por eso se disponían de esa manera, esos pasillos alargados, interminables, con esas líneas sólidas, rectas, agresivas, tajantes. Interiormente, pues esos techos altos para hacer sentir pequeño también al individuo. Y luego esos pasillos donde se disponían las puertas de mayor tamaño a menor tamaño, en forma de embudo. ¿Para qué? Para ese ataque psicológico y ese posterior control. Y claramente con este objetivo pues se construye este edificio monobloque de más ni menos 66.000 metros cuadrados de techo y 1.600 camas. Se dispusieron otros tipo a este por todo el estado y con un objetivo: representar a Europa lo que no éramos, esa posición de poder, esa posición de que España iba bien. Fijaos en esta fotografía, aquí se ve desde la parte trasera lo que entonces era el sanatorio, hospital. Al fondo se ve Tarrasa, la población de Tarrasa, y lo colocaban siempre, ya he dicho, en zonas apartadas, pero por encima del nivel de la población. ¿Por qué? Porque el régimen que decía que la población tiene importancia, la población está allí y nosotros la estamos mirando, pero nosotros somos más importantes que la población. Es decir, el Estado por encima de la población. En aquel entonces era la población de toda Cataluña con el menor índice de tuberculosis. Y ahora vamos con ese dato que tanto me impactó. Fijaos, aquí el edificio al completo, y este de aquí es el ala este, es decir, por donde sale el sol. Ahí se dispuso el ala de mujeres. ¿Por qué? Porque el régimen decía que la mujer estaba para servir y para cuidar. Y por eso mismo había que tenerla activa. ¿Dónde mejor que donde da el sol? Donde se reactiva un ser humano, donde se reactiva cualquier animal de sangre caliente, sobre todo en invierno, cuando entramos en aletargo, pues ahí era ideal. Ideal porque le daban el acceso, como digo, al sol de mañana y también al sol de mediodía, mirando hacia aquí, hacia la población. En este ala no habían zonas comunes. Una mujer desde que entraba al Hospital del Tórax hasta que salía no tenía nada de intimidad. Y en su habitación los baños eran todos comunes y mucho menos pues las zonas de recreo, por supuesto que eran comunes. Los techos altos, ¿para qué? Otra vez, para volverles a hacerse sentir pequeñas. En cambio, aquí el ala oeste, el ala de los hombres. ¿Por qué? Porque había que tenerlos inactivos para que no fuesen agresivos y para poderlos controlar. ¿Qué hace un ser humano en pleno invierno a la tarde, cuando hace ese frío húmedo y más en una ciudad como Tarrasa, aquí a las afueras, en pleno bosque? Pues ¿qué hacen? Buscar el sol para activarse, para sentirse vivos. Pero aquí se les impedía, se les cortaba el paso y únicamente podían estar en este ala del oeste, y así de esa manera los mantenían lo más aletargados posible. Y en el interior, en este ala, los pasillos totalmente alargados, como he dicho antes, con forma de embudo, las puertas dispuestas de mayor tamaño a menor tamaño, desde la primera veían la última, y de esa manera era parte de ese ataque psicológico. Se les hacía sentir pequeños, de esa manera se les podía dominar un poquito mejor. Eso era algo, entre otras cosas o muchas cosas, que influía a ese dominio del individuo. Os he dicho antes que este modelo constructivo se importó de los campos de concentración fascistas. En un campo de concentración, ¿por qué 10.000 reclusos, por ejemplo, pueden ser controlados por únicamente 60-70 personas, las que corresponda? Muy sencillo,
porque se les hace sentir como animales, con estos y otros muchos que no pararíamos de enumerar. Y de esa manera, ¿qué se le busca? Se le busca anular la personalidad. Y a partir de los años 70, pues la tuberculosis ya prácticamente se erradicó, todavía quedaba, pero ya ni mucho menos como para hacer sostenibles un megabuque constructivo como este. Con lo cual ahí es cuando ya entró en decadencia. ¿Por qué? Porque se empezaron a recibir y a aceptar enfermos con otras patologías, enfermos cardíacos y sobre todo enfermos mentales. Y ahora volveos a poner otra vez en contexto. Imaginaos el centro en decadencia, prácticamente 1000 internos y únicamente apenas 60-70 personas para poder cuidarlos, para poder mantener el centro. Nos explicaban el testimonio de que en una de las habitaciones habían 4 internos, uno de ellos de tuberculosis en un estado bastante grave, ya quedaban pocos en el centro por eso, porque muchos de ellos, como he dicho, eran mentales, enfermedades cardíacas, otro con una enfermedad mental que estaba pobre, muy mal. Habían 2 chicos jóvenes que tenían tuberculosis, pero como un asintomático, eran jovencitos y se podían mover para arriba y para abajo a sus anchas en el propio hospital. ¿Qué sucedió? Que el otro que quedaba había fallecido y como nadie se podía mover más que los 2 jóvenes asintomáticos con la enfermedad para arriba y para abajo dentro del hospital, fueron a buscar asistencia. No había personal, con lo cual estuvieron con el cadáver aproximadamente unas 30 horas todos dentro de la habitación. Por eso, fijaos en el contexto, que era lo mejor que a muchos les podía pasar. Muchos salían a la terraza, a lo que era la jungla, a esa fachada, y se tiraban desde el 9º piso. Esa es la fama de este lugar, que mucha gente se tiraba directamente. Pero atentos, porque no todos se tiraban. Mucha gente no sabe que en el hospital pues había un cine. Había un cine que era prácticamente pues el único recreo que tenían, y muchos de los pacientes que se querían quitar la vida esperaban a la hora del pase de la película, porque allí no los controlaban. Apagaban las luces, empezaba la emisión y cuando volvían a encender las luces se encontraban muchas veces a muchos de ellos con las venas cortadas. Esto fue la época negra y oscura realmente del hospital del tórax.